En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. El secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder. Los discípulos los salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Lo que siempre te bendice, en los cielos escritos están. Tribus de cada lugar, naciones como siervos del Señor, los discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Quiere ser salvo de toda maldad.
Acompañamos con nuestras palmas. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. De servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder que vertió. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Cuál si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí.
Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Cristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. La palabra de hoy que se va a cumplir en nuestras vidas la podemos encontrar en Juan 3, del 1 al 15. En el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Lo tenemos en pantalla o podéis seguir la lectura en vuestras Biblias. Voy a leerlo yo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy es Lo que bloquea la oscuridad. ¿Qué es aquello que bloquea la oscuridad? Jesucristo, hoy, en este capítulo de Juan 3, le está hablando precisamente esto a Nicodemo, este secreto espiritual para bloquear la oscuridad. Seguramente que de entre vosotros habrá gente aquí que esté pasando en medio de dificultades, que está atravesando una situación que no le es fácil o que le incomoda. ¿Cuál es nuestra conclusión y lo que debemos saber? Que el problema es solo uno. Es el problema de Génesis 3. El problema del hombre es que está separado de Dios. Por lo que yo, lo que más tengo que disfrutar siempre es que estoy junto con Dios. Recordar esto. Cada vez que estoy sufriendo, que hay un problema que me agobia mucho, que no puedo superarlo, que me hace caer en crisis continuamente, ¿qué es lo que ocurre? No es el problema en sí que te aflige, sino que tu estado espiritual, no tienes un estado espiritual en el que estás disfrutando de que Dios está contigo. Ciertamente está contigo,
pero yo no disfruto de que Él está conmigo. Por eso el problema lo veo como un problema. Por esto el pastor Río últimamente está hablando continuamente de qué, de que levantemos un bartizán, una varita, una torre eh, espiritual, ¿no? ¿Por qué sufro? Pues porque no tengo este bartizán en mi vida, porque no tengo ese sistema espiritual en mi vida. Por eso soy engañado continuamente y caigo en el engaño del problema. Sabemos cuál es el problema espiritual del hombre y sabemos que la respuesta es Cristo. Desde el principio, Dios al problema espiritual del hombre, Dios le dio el Evangelio. ¿Dónde comienza el Evangelio? La simiente de la mujer, Cristo. Ya Dios dio la respuesta al hombre desde el principio, Cristo. Nosotros sabemos cuál es el problema del hombre, también la respuesta que es Cristo, pero en muchas ocasiones sufrimos. Todavía me preocupo, caigo y me quedo atrapado en mi pensamiento. Sé que Cristo es la respuesta, pero tengo un estado espiritual que me impide disfrutar del Evangelio y me quedo atrapado en oscuridad. Y de verdad, Satanás nos hace sufrir en nuestro pensamiento, cuando ya Cristo lo ha consumado todo. Pero no puedo disfrutar de que lo haya consumado todo. Parece que no lo ha consumado todo en mi vida. Este era el estado de Nicodemo en el día de hoy. Por eso vosotros, por la mañana cuando os levantéis, aplicar esto en vuestra vida. Todas las mañanas cuando os levantéis, empezar con una oración, con orar un poco, de verdad, la situación empezará a cambiar. Por eso por la mañana solo cambia tu pensamiento a la oración. Lo que venga a tu pensamiento, cámbialo a la oración por la mañana. Por la tarde, pues tendrás encuentros, cosas que hacer. Todo ello, llévalo dentro de la oración. Yo por la mañana me levanto, tengo y pienso, tengo que hacer esto o esta situación en mi vida. Cámbialo toda la oración. Dios, bendíceme, ayúdame. Tengo esta situación, guíame. Empieza a orar por la mañana, conectando todos tus pensamientos, cambia tus pensamientos a una oración. Haz una oración de tus pensamientos. Por la tarde, pues cada uno está ocupado en su puesto de trabajo o en sus estudios. Todo ello llévalo en la oración. Dios, en mi puesto de trabajo, en mi negocio, bendíceme, dame el encuentro de bendición. Y después, por la noche, cuando ya regresáis a casa, antes de dormir, organiza el mensaje de nuevo. ¿Qué palabra he recibido esta semana? ¿Cuál es la clave del mensaje de esta semana para mi vida? El título de oración que he cogido y ora con ello. Ten un tiempo de escuchar la palabra. Ten un tiempo de oración de esta forma, por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso es levantar el bartizán, lo que el pastor Río está diciendo. Que yo primeramente tengo que tener ese sistema espiritual. Un sistema donde diariamente pueda estar escuchando la palabra. Una rutina espiritual donde yo pueda estar entrando en oración a mis tiempos marcados. Una vez que yo tengo este sistema, ¿qué es lo que verás? Continuamente las respuestas de Dios sobre tu vida. Esto es muy importante. Por lo que os bendigo para que esta semana podáis estar aplicando de esta forma la palabra en vuestras vidas. La mayoría de las personas tienen su interés en otro lugar, en los milagros, en la respuesta en sí, en que Dios obre y solucione mi problema. Y viven una vida de fe para ellos mismos. Hoy Jesucristo le está hablando a Nicodemo aquello con lo que puede bloquear la oscuridad. Es lo más importante. ¿Y qué es lo que le dice? Tres cosas. Primero, si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? En 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que al recibir a Jesucristo, porque creéis en Jesucristo, os ha hecho renacer. Sois nueva hechura. Os ha hecho renacer para nueva esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Vuestro pasado ha cambiado, vuestra vida ha cambiado por completo. Habéis salido de vuestro pasado, de la muerte a la vida. Sois nuevas criaturas. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo, al recibir a Cristo, habéis nacido de nuevo. Habéis recibido esa salvación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que lo que significa que Cristo murió en la cruz. ¿Qué significa la muerte de cruz de Jesucristo? El perdón de los pecados. El camino, que se abrió el camino para encontrarme con Dios. Es el día no de la muerte de Cristo, sino del funeral de Satanás. Es el día donde Satanás ha sido totalmente quebrantado. Esa victoria de Cristo se vuelve mi victoria. Lo que significa que Cristo muriera en la cruz, ahí junto con Cristo, lo que se levanta en la vida de Cristo en ese momento, se levanta en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo en la carne como vivía antes. Mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? He muerto con Cristo. Mi antiguo yo ha muerto con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. Por eso lo que ahora vivo en la carne, lo que me pasa diariamente, lo que sufro diariamente, cualquier acontecimiento, ya no lo vivo en la carne en sí, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo dentro del pacto que estoy junto con Dios. Lo vivo como hijo de Dios, salvo que soy. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús como vosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo, nueva criatura sois. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Perdón. Gálatas 6:15. ¿Qué quiere decir este capítulo? Que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada. ¿Qué está hablando de la ley? Ni el ser bueno, ni el ser malo es que sirva. Ni el que vivas pecando mucho o pecando poco. Eso no es lo que sirve, sino que porque estás en Cristo Jesús, sois nueva creación. ¿Qué quiere decir? No depende de tus obras, no depende de lo bueno que tú seas. La gente no va al cielo porque es buena y los malos al infierno, sino que aquel que ha solucionado el problema del pecado va al cielo. Aquel que no puede solucionar el problema del pecado va al infierno. ¿Por qué? No hay justo ni uno en esta tierra. Todos somos pecadores. Por eso Cristo vino a esta tierra a morir por tus pecados, porque éramos pecadores. Y por cuanto todos hemos pecado, estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo hemos pecado? ¿Desde ayer que hicimos tal? No, no. Desde Adán y Eva. Todos venimos de sus generaciones. Y ellos, por el pecado original, quedaron separados de Dios. Ese es el estado del hombre, de todo hombre que nace en esta tierra. Separado de Dios. Desconoce de Dios, desconoce de Cristo. Bajo la condenación del pecado. Y atrapado en la obra de Satanás. Ese es el estado de todo hombre. Y ese es el estado de Nicodemo. Bueno, pero es que Nicodemo tenía mucho dinero. Es que él era uno de los un principal entre los judíos. Tenía renombre, tenía dinero, tenía su posición. Un hombre preparado, con muchos conocimientos. Pero que delante de Dios, espiritualmente, todos son iguales.
Aún así, él necesitaba nacer de nuevo, espiritualmente. No es la ley, no es el conocimiento, sino que es en Cristo Jesús. Primeramente, hemos de recibir esta bendición de nacer de nuevo. Entonces podremos ver el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Cuando yo reciba a Jesucristo en mi corazón, en ese momento mis ojos espirituales empiezan a ser abiertos. En el momento que reciba a Jesucristo en mi corazón, la obra de Cristo empieza a levantarse en mi vida. En el momento que le recibo en mi corazón, me vuelvo templo del Espíritu Santo y el Espíritu mora conmigo, me guía y obra continuamente. Es ahí que cuando oras, te vienen las respuestas. Es ahí que donde va el Hijo de Dios, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada. Los ángeles se movilizan. Tu respaldo es el reino de los cielos. Y tienes la autoridad y la bendición para levantar otros discípulos. Si no tenemos este secreto, no podremos dar la respuesta a otras personas. Hablando con vosotros, podemos ver que Dios, alguno de vosotros me dice que Dios os envía encuentros, gente que Dios ha preparado. ¿Qué le tengo que decir a esa persona? ¿Qué le tengo que compartir a esa persona? Vosotros sois los instrumentos escogidos por Dios, aquellos que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que la oscuridad sea bloqueada y el reino de Dios se establezca. En el momento donde va el Hijo de Dios, allá donde vais, la oscuridad se quebranta porque la luz verdadera que es Cristo, que está con vosotros, está resplandeciendo. Entonces, cuando testificáis a Cristo, ¿qué ocurre en ese momento espiritualmente? Toda la oscuridad es quebrantada en ese momento. En ese momento todos los demonios y la obra de oscuridad de Satanás huye. Y la gente preparada para salvación viene a salvación, recibe la salvación. ¿Qué significa que hoy Jesucristo relacione la salvación con nacer de nuevo? Es lo que ocurre cuando yo recibo la salvación. Aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Os volvéis hijos de Dios. Vosotros habéis nacido de nuevo espiritualmente. Y esto es algo que Dios ha hecho con su poder en vuestras vidas, por lo que nueva criatura sois. Por eso, desde hoy, orar todos los días con este contenido. Soy salvo, hijo de Dios. Por las mañanas, cuando os levantéis, como he dicho, mientras vais a trabajar, mientras vais en el autobús, o mientras vais conduciendo en el coche, o mientras estáis desayunando, o en la ducha por la mañana, cada uno que busque su tiempo. Continuamente, desde que os levantéis, conectar vuestros pensamientos a la oración por la mañana y repetir continuamente vuestra identidad. Soy salvo, hijo de Dios. En Cristo, nueva criatura soy. Hoy también, como verdadero profeta, me guía por el mejor camino. Guíame por el mejor camino. Hoy también obra sanándome con tu palabra como verdadero sacerdote. Allá donde vaya, que toda la oscuridad sea quebrantada. De camino al trabajo, desayunando, continuamente hacer esta oración. Ora por esto y por la misión que Dios te ha dado. Dios, allá donde hoy vaya, que pueda testificar de Cristo. Yo continuamente oro de esta forma. Dios, allá donde yo vaya, que pueda, dame el encuentro con el discípulo para la evangelización del mundo. Vaya a Hawái, vaya a Los Ángeles, México, allá donde vaya. Dios, ¿por qué tú me envías a este campo hoy? ¿Cuál es el campo que tú has preparado? ¿Cuál es el encuentro que tú has preparado? Dame el encuentro con el discípulo para la evangelización del mundo. Yo oro por este título de oración continuamente. Que mi vida sea una vida que sirva para levantar discípulos, para que continuamente tu reino se esté estableciendo en las 237 naciones. Bendíceme, dame el encuentro con el remanente para salvar el mundo. Jesús estaba hablando de estas bendiciones y Nicodemo y los judíos no lo entendían. Y decían, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? ¡Qué disparate! Qué vergüenza, ¿no? Que diga eso.
con todo lo inteligente que es, el dinero, la fama, la posición que tenía, y que no entienda, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Su interés estaba en otro lugar. Pero Jesucristo le dio un gran mensaje. ¿Qué es la segunda cosa que le explicó? La obra del Espíritu Santo. En el versículo 8 lo podemos ver. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al hablar de esta parábola con el viento, está hablando de la obra del Espíritu Santo, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. A veces no sabemos cómo está, por qué Dios está obrando de esta forma, por qué Dios permite eso. Pero debemos tener seguridad de qué, de que somos hijos de Dios y que todo está bajo la soberanía de Dios y que no hay nada que no ocurra fuera de control de las manos de Dios. Dios permite las cosas por cierta razón. A veces no lo entendemos y nos frustramos. Es que soy hijo de Dios. Dios está conmigo. ¿Y por qué Dios permite que esto ocurra en mi negocio? ¿O por qué Dios permite que esto ocurra en mi familia? Yo me acuerdo mucho de Pablo. Cómo él quería ir a Roma a predicar el Evangelio y subiéndose en la barca se enfrenta con una gran tempestad que parece que iban a morir. Pero vamos a ver, si es el evangelista de la época que tú has llamado de forma milagrosa de camino a Damasco, te presentaste delante de él y dijiste, instrumento mío eres, instrumento escogido es, tú le llamaste, tú hiciste todo, y ahora le subes a una barca y se hace que se encuentre con esa tempestad. Pero vamos a ver, parece que es ilógico, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y podemos ver que las 268 personas que estaban en el barco, todos fueron personas que Dios había preparado para salvación y se las entregó a Pablo. No solo eso, sino que gracias a la tempestad, ellos no fueron directamente a Roma, sino que pararon en Malta. Y ahí Dios había preparado una gran obra para la salvación de esa región, hasta el punto de que muchas personas se convirtieron, los demonios eran expulsados, la gente era sanada. Y esas personas que recién habían creído en Jesucristo, todo lo vieron en ese campo. Pablo fue testigo de eso. No solo eso, sino que estas personas de Malta apoyaron con todos los recursos necesarios para que pudieran llegar a Roma. La obra del Espíritu Santo. A veces no sabemos por qué Dios permite ciertas cosas, por qué Dios me guía de una forma o de otra, por qué Dios a veces me permite encontrarme con esta persona, por qué Dios hace que me encuentre con un estafador y me estafa. Uy, es que no he orado, es que no he orado lo suficiente, o es que como el domingo no di culto, ya ahí Satanás ya se ha metido. Lo pensamos de esa forma. Pensamos que la respuesta es cuando ocurre algo bueno, y lo malo es que Satanás no lo ha traído a nuestras vidas. No sabemos por qué Dios a veces nos guía de tal forma. El viernes llegué de nuevo a Corea del Sur y mi mujer me contaba de la situación de una amiga suya, que es una remanente. Desde pequeñitas han ido juntas a la iglesia, pero esta remanente lleva ya muchos años alejada del Señor. Y viene a la iglesia y cuando hemos quedado con ella alguna vez, pues bueno, ella dice que no hay Dios, que Dios no existe, y ella habla de esa forma, ¿no? Tiene muchas heridas en su corazón. Y por lo visto, me contaba mi mujer que le ha venido un gran problema familiar. Mira qué situación, me comentaba, ¿no? Pobrecita. Y yo que le decía a mi mujer, ¿realmente es un problema? Yo se lo he dicho a mi mujer, menos mal que le ha venido este problema. Menos mal que no le está yendo bien, porque si está diciendo que Dios no existe, que no necesita de Dios y encima su vida le va genial, va a pensar que tiene razón, va a vivir incluso más engañada. Que le venga este problema es que hay un plan de Dios. Vamos a orar. Y yo he orado con mi mujer. Estamos esperando la oportunidad. Nosotros creemos en Dios, pero no creemos que Dios esté obrando en mi situación. Nos pasa a menudo.
Jesús es el Cristo. Consumado es. Él es la respuesta. Él es la respuesta a mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confesamos así. Esa es nuestra fe. Cuando oímos estas palabras, que son palabras de fe, que son versículos bíblicos, decimos amén, porque lo creemos. Pero después, cuando nos enfrentamos a una situación o volvemos a nuestra realidad, no creemos realmente que Dios esté obrando en medio de esa situación. Creemos en Dios, pero no creo que Dios esté obrando en mi situación. Ese es el mayor problema del creyente, esa incredulidad. ¿Por qué me viene este estado espiritual? Porque no tengo este bartizán del que os he hablado al principio, en la introducción. Necesito tener ese tiempo de escuchar la palabra. Cuando una persona que tiene fe, aunque sea pequeña, escucha la palabra de fe, su fe se aviva. ¿Por qué acabáis el culto y decís, qué bien, es que la palabra, de verdad, gloria a Dios, y acabamos el culto como con fuerza? No es otra cosa, sino que vosotros venís con esa predisposición, corazón abierto a recibir la gracia de Dios, a recibir la palabra de Dios. Y cuando oís la palabra de Dios, la palabra de fe, vosotros que tenéis fe, aunque sea poca, en vuestro corazón, esa fe os da fuerza. Esa fe se aviva en vosotros. Es Dios, el Espíritu de Dios que está en vosotros, quien está reaccionando a esa palabra y os da paz, os da fuerza. Y acaba el culto en 1 hora y la situación no ha cambiado, el mismo problema está ahí, la misma economía, la misma situación, pero vuestro estado espiritual ha cambiado por completo. Vuestra forma de ver las cosas, la esperanza que tenéis, la fe que tenéis ha cambiado. Es lo que ocurre, la bendición del culto, esa es la bendición del culto, que vosotros continuamente habéis de disfrutar todos los días, porque Satanás obra todos los días. Satanás os quiere quitar la bendición todos los días. Por eso empieza el día en oración, en culto. Cambia tu estado espiritual. Yo lo he visto en mi vida. ¿Por qué me quedo atrapado en mi pensamiento y me aflijo? ¿Por qué caigo en incredulidad? ¿Por qué parece que no recibo respuestas y ese pensamiento me atormenta? Realmente es porque no tengo un estado espiritual para realmente salir en fe. ¿Y por qué no tengo ese estado espiritual? La fe viene por escuchar la palabra de Cristo. Y es que he tenido un tiempo que no estoy escuchando la palabra. Por ciertas situaciones he perdido mi tiempo de oración. Entonces mi estado espiritual se va debilitando continuamente. Hasta el punto que continuamente soy engañado y soy atrapado. A veces ocurren cosas inesperadas que nos sorprenden, que nos pueden mover, pero rápidamente tenemos que volver a la palabra, escuchar la palabra y aferrarnos a la palabra. No somos las personas que seguimos la respuesta. Más importante que la respuesta es mi estado espiritual, de verdad. Porque aunque venga una crisis, estaréis bien si tenéis el estado espiritual correcto. Todos estamos bien con la respuesta. Todos podemos dar gracias a Dios por la respuesta. Pero no todos pueden dar gracias a Dios estando en prisión como Pablo o estando en medio de la crisis. La gente que tiene dinero, la gente que tiene fama, les va bien, enseguida se vuelven arrogantes y consideran que no tiene valor el hacer la vida de fe. Mirar a Nicodemo, tiene dinero, un principal entre los judíos, lo tiene todo, pero no tiene paz. Por eso de noche, yo pienso que de noche para que los demás no le vean. Él va a buscar a Jesucristo. Y sus primeras palabras es como que le está reconociendo, ¿no? Le da un reconocimiento cuando los judíos estaban en contra de Jesús. Él le da un reconocimiento a Jesús. Sabemos que tú vienes de Dios por las señales que tú haces. Yo pienso que por estas palabras que él le quería decir a Jesús, fue de noche a buscar a Jesús. Él lo tenía todo, un principal entre los judíos, dinero, reconocimiento, fama, pero no tenía paz. Parece que necesitaba que algo fuese solucionado en su vida. Él parece que necesitaba un cambio en su vida, por eso va a buscar a Jesús. Y Jesús nada más verle se dio cuenta y parece que no le deja ni hablar. Parece que al principio le hace un poco como la pelota, ¿no? Ay, tú eres
alguien enviado por Dios, por las señales que tú haces. Pero Jesús directamente, ¿qué le dice? El mensaje para toda su vida. Vio su estado espiritual. No tenemos que ser engañados por la situación o por lo que la gente aparente. Todos necesitan de Cristo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa? No has recibido la salvación. Eres esclavo de Satanás. Estás atrapado en la oscuridad. Por eso tienes que nacer de nuevo. Estás mirando las señales, los milagros. Entonces la siguiente generación perece. Cambia esto. ¿Cómo? Reciba a Jesucristo. Reciba a Jesucristo. En el versículo 15 lo dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esto tenéis que levantar el Bartizán, donde todos los días yo me esté aferrando al pacto de Cristo y que mi fe no se mueva de eso, para salvarte a ti mismo, para que tu pensamiento no sea engañado todos los días. También para salvar al mundo y para salvar a la siguiente generación. A lo largo del día vemos, oímos, leemos muchas cosas. La gente tiene maldad en su corazón. En el trabajo es difícil. Hay mucha competencia. Si es posible, tu compañero te va a pisar para él subir a un lugar más alto. En el mundo, en el que vivimos, a la que pueden, te quieren estafar, se quieren aprovechar de ti. La gente miente. Cambia todo a la oración, para no ser engañado a través de esto. En el momento que el Hijo de Dios empieza a orar, la obra se levanta. Por eso, pon un Bartizán en tu vida. Levanta el Bartizán en tu vida. En el versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Dios sea levantado. Podemos ver en el desierto, el pueblo de Israel, cuando estaba a los 40 años en el desierto, hubo un momento de una plaga de serpientes venenosas que mordían al pueblo de Israel. Y al morderles, pues como eran venenosas, morían. Dios les dio el pacto. Pero en ese momento el pueblo de Israel había perdido el pacto, había perdido la palabra de Dios, había caído en un estado de incredulidad que no creían en que Dios realmente los podía salvar. Y Dios les da un pacto muy sencillo. Moisés levantó una estatua de piedra, de una serpiente, y era tan fácil como mirar a la serpiente. Claro, las serpientes van por el suelo, todo el mundo mirando al suelo por la plaga de serpientes. No vaya a ser que me muerdan. Y cuando les mordían, ahí se quedaban. Y era tan fácil como levantar la vista y mirar a esa señal que Moisés había levantado, a esa serpiente que Moisés había levantado. Y Dios los sanaba automáticamente. Recibían la salvación, les había dado el pacto. Pero el pueblo de Israel, que había perdido el pacto, no creían que Dios les podría realmente ayudar. Y con sus métodos, con sus cosas. Y morían, y morían. De la misma forma que Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo de Dios, Cristo, sea levantado. Es necesario que en mi vida esté poniendo a Cristo como esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, a la que yo he de aferrarme, para que cada vez que mire a Cristo sea salvo, para que cada vez que mire a Cristo vea cómo la oscuridad es quebrantada, para que cada vez que vea a Cristo realmente vea la paz que viene de él. Bartizán de palabra, Bartizán de oración. Necesito ese tiempo de oración, de conectar todos mis pensamientos en oración. En el momento que empiezas a orar, la obra se empieza a levantar. De verdad, tienes que creerlo. Necesitas ese tiempo, ese sistema, ese Bartizán para escuchar la palabra. Buscaros en vuestra rutina, el tiempo que estáis a solas, el tiempo que es más silencioso, el tiempo de camino al trabajo en el coche, o en el tiempo
Yo tengo el tiempo de la siesta de la mañana de mi hijo. Él se levanta y nos levanta a todos. Se levanta prontito. Pero cuando se levanta estamos muy ocupados. Hay que cambiarle el pañal, hay que darle de comer porque se levanta con hambre y nos tiene una hora alborotados. Y ya después de cambiarle el pañal, darle de comer y abrazarle y jugar un ratito con él, en una horita se duerme otra vez. Ya se duerme la siesta de la mañana como hora y media, 2 horas. Para mí ese es mi tiempo, donde ya le he dejado dormido, yo ya estoy despierto porque llevo una hora con él en brazos. Es el tiempo donde me preparo el café, me meto en mi habitación, me miro la palabra, escucho el mensaje, el diario de oración, o donde adelanto, preparo algún mensaje en el que tengo que predicar en los días próximos. Es mi tiempo delante de Dios. Ese es mi bartizán de la palabra. Solo preparando la oración y ese bartizán de oración y de palabra, ¿qué es lo que ocurre? Dios continuamente me trae respuestas. No voy a buscarlas, sino que Dios me las trae. Dios me da el encuentro. Eso es crear o preparar el recipiente. Tengo que preparar este recipiente. Prepara este sistema en tu vida y verás cómo te vienen continuamente las respuestas. Hoy el mensaje, hablando de la conclusión, lo que bloquea la oscuridad. Cristo, la palabra de Cristo. No seamos como los judíos o como Nicodemo, que tenía el interés en otras cosas. Realmente veamos lo que es importante. No seas movido por la circunstancia. No seas engañado por la crisis o la situación. Aférrate al pacto, aférrate a Cristo y verás cómo la oscuridad es bloqueada. Verás cómo la oscuridad es quebrantada y la respuesta viene a tu vida. Os bendigo para que seáis los protagonistas de la obra de Dios en cada uno de vuestros campos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la palabra que tú has traído en el día de hoy. Bendícenos para disfrutar de aquello que bloquea la oscuridad continuamente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy. Mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los valentes pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido,
sobre todos aquellos que hoy se aferran a Cristo, que es lo que bloquea la oscuridad, sobre todo todos aquellos que realmente desean levantar ese Bartizán en su vida, para que estas bendiciones estén sobre sus hogares, sobre las siguientes generaciones y en cada uno de los campos en los que cada uno de los hermanos y hermanas están. Que todas estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.